Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a seguir con la clase de legislación ambiental. Les recuerdo, se me iba pasando de que en la próxima clase es el envío de los trabajos, si no me equivoco. Voy a revisar por los diferentes grupos. Bueno, en la clase pasada vimos todos los aspectos que tienen que ver con el impacto ambiental. Que el impacto ambiental catalogado por el Ministerio del Ambiente se divide por riesgos. En impacto ambiental uno, 2 y 3. Y hay alrededor de criterios que ellos tienen que tomar en cuenta según las alteraciones que produzca, ya sea a la población, a la flora, al ambiente, a la fauna, a la salud de la población. O puede ser también a los reasentamientos de grupos humanos, los desplazamientos. Tú vas a desplazar, a lo mejor la construcción va a desplazar un sistema de vida, una calidad de vida, va a alterar monumentos. Yo siempre me recuerdo de la famosa represa de Egipto, cómo tuvieron que mover todas esas antigüedades para poder llenar la famosa represa. Y no hace poco tiempo también en la área de Chiriquí con la represa, que ellos señalaban que les afectaba áreas religiosas, cementerios, etcétera, y también tuvieron su lucha por la represa. Entonces, todo eso se tiene que tomar en cuenta en la relación con el impacto ambiental. Por eso es tan importante que las ahora. Ahora mismo se está trabajando, por ejemplo, en el tercer puente sobre el canal de Panamá, el impacto ambiental, que sería hacer el puente con los carriles para el tren en la parte aérea o un túnel que una tanto a la parte de acá, del área de acá de la ciudad, pase por debajo del puente y a su vez no moleste la actividad canalera presente ni la del futuro. Y entonces para empatar con la carretera hacia Veracruz. Entonces, esa también, ahí hay un gran estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, el otro estudio de impacto ambiental que también fue bien grande es otro que iban a hacer otra carretera que fue paralizado por la ciudad del saber. Entonces, ese también fue otro estudio de impacto ambiental y así. Ya les dije que si pasan por una construcción dentro de la ciudad, una construcción de estos edificios, echen el ojo, hasta desen el lujo de tomar una fotografía en los letreros verdes, un letrero verde que entonces ahí te señala que esa obra está impactando, cuál es la forma de impacto que tiene sobre el resto de la ciudad. Entonces, eso es importante hacer el recordar y que ustedes también van a tener a lo mejor algún tipo de participación, porque el área de salud ocupacional también va a estar presente en las grandes obras. Por ejemplo, en las obras de el tren, del nuevo tren que se está haciendo, y demás, debe haber una presencia de salud ocupacional. Bueno, todo esto nos trae a nosotros la responsabilidad, una responsabilidad eh, con el ambiente. Y nuestra responsabilidad legal tiene que ver con los aspectos administrativos, con los aspectos civiles y con los aspectos penales. Toda persona natural o jurídica que emita, vierta, disponga, descargue sustancias o desechos que afecte a la salud humana,
causen daños, ya sea ecológico, a la calidad de vida de las personas, a los animales, al ambiente, a la fauna, etcétera, y ocasione graves perjuicios, tendrá que acogerse a las leyes y hacerla y pagar las indemnizaciones correspondientes después que sea declarado culpable. Así que toda persona, aquí no se exceptúa las empresas, aquí es natural o jurídica. Recuerden que natural es la persona como usted y yo, la persona física. Y la persona jurídica es la persona ficticia, creada jurídicamente para un tipo de empresa. Entonces, muchos de ustedes irán al área privada en donde la X persona va a representar legalmente una empresa y a lo mejor usted sea trabajador de esa empresa. Esta responsabilidad tiene un carácter objetivo. El carácter objetivo recae en la obligación de que el que cause daño, contamine directa o indirectamente a personas o al medio natural, tiene que resarcir el daño y los perjuicios causados. Entonces, esto es muy importante. Hay un sentido restringido de esta responsabilidad. Se basa esa responsabilidad en la obligación de reparar el daño, ya sea a lo mejor el juez le ponga una reparación de tipo material. Y también la reglamentación señala que puede ser indemnizable, o sea, puede poner una multa y pagar en dinero. ¿Qué es el riesgo ambiental? Es la capacidad o acción de cualquier naturaleza, de cualquier característica que cause efectos y que pueda producir daños al entorno y al ecosistema. Y ecosistemas, ya sabemos que hay un ecosistema terrestre, acuático, aéreo, etc. Y el principio de riesgo está en la responsabilidad objetiva que el que contamina tiene que pagar. Por ejemplo, todos estos tanques que están en las afueras del canal de Panamá, que trasiegan búnker para los barcos, etcétera, ellos tienen que actuar de forma diligente, porque si se prueba que hay contaminación por parte de ellos, entra inmediatamente el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Marítima y les puede pasar que le pasa una gran multa por haber causado daños, porque los perjuicios son muy grandes. Hasta los daños pueden ser hasta turísticos. Por ejemplo, las playas, que las playas, los animales que se mueran, etcétera, en esa área y en ese entorno por la contaminación. Recuerden ustedes la presión que hubo sobre la isla Melones, la cual querían construir. Y la isla Melones es refugio de aves marinas. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que cuidar. También para determinar esto hay criterios. Criterios de equidad. ¿Qué es eso del criterio de equidad? Quien para su provecho propio realice actividades peligrosas que causen daños a la población tiene la obligación de indemnizar. Entonces, eso es muy importante. Al que sabiendas, yo recuerdo una vez hubo un trepas que sube porque querían pasar una ley, para Bocas del Toro para traer basura contaminada. Entonces eso fue un revuelo porque nosotros hemos firmado hasta convenios internacionales que tienen que ver con el trasiego
de carga peligrosa y demás. Entonces, eso es muy, muy importante. Hay países, pobrecitos, que han firmado y tienen después ese grave problema sobre sus ciudadanos. Eh, Tiene también que haber una garantía. El que realice actividades de tipo peligrosa tendrá que optar por elevados estándares de seguridad. Seguridad para todo su ecosistema, desde la población, las plantas, los animales, etcétera. Las empresas cuando desarrollan también tiene que ver cuáles son las perturbaciones vecinales. Por ejemplo, mire, muchas empresas, yo recuerdo cuando era niña, muchas empresas estaban ubicadas por Los Ángeles y esas empresas después fueron migrando del área de la barriada de Los Ángeles. Nosotros vivíamos en Betania, fueron migrando hacia áreas más lejos, en las áreas de Juan Díaz, por allá. Entonces, muchas de esas áreas ahora mismo son grandes centros urbanos. Lo mismo que la contretera de cemento Bayano. Ustedes saben los líos que ha tenido ese cemento Bayano, que no sé cómo se llamará ahora, con la contaminación que le ha producido y los daños a la salud que le ha producido a sus vecinos. Lo mismo, nosotros estamos viendo la extensión de la ciudad hacia Arraiján, Chorrera, etc. Entonces, todas esas empresas, cuando contaminan en esa, ya sea por humo, olores, sonidos, molestias intolerables para la población entonces exige el cambio y si causan daño van a ser sancionadas. Entonces, el riesgo hace responsable a la empresa o a la persona que cause daño. ¿Cuáles son los elementos de esa responsabilidad objetiva? Los elementos de esa responsabilidad objetiva son el daño ambiental, que se cataloga como el deterioro o alteración a los sistemas naturales o artificiales, ya sea física, química, biológica, sociocultural, etcétera. Entonces, todos esos daños pueden también ser corporal, material, etcétera. Todos esos daños tienen que ser revisados por la autoridad, entonces hay que buscarle algún tipo de sanción. También tenemos que ver la licitud del daño. Si usted a sabiendas comete una acción u omisión generadora de esos daños, entonces usted es responsable, porque usted está cometiendo un dolo contra el ambiente y contra la salud humana. Entonces, eso es muy importante. Y también debe haber un nexo causal entre el daño generado y la actividad. Entonces, vemos todas esas relaciones que se tienen con el daño hacia el ambiente. Entonces, nuestra legislación mira aquí una triple responsabilidad en materia de ambiente. Lo mira desde el punto administrativo, lo mira desde el punto civil y lo mira desde el punto penal. Ajá. La contaminación producida, hay que ver, hay contaminación producida por límites. Entonces, ellos tienen que hacer todos los mecanismos para la prevención, para la restauración, para el control, para la evaluación y el seguimiento. Y tendrán que buscar las medidas, la misma autoridad señalará cuál es la medida de mitigación del daño. En el caso de la responsabilidad administrativa, se ha manejado desde el comienzo del desarrollo de las autoridades que tienen que ver con el ambiente.
Entonces, recae en el incumplimiento que tú tengas sobre las normas que se aplican, ya no se llama Autoridad Nacional de Ambiente, sino se llama el Ministerio de Ambiente, sobre su adecuación, sobre su control, sobre su impacto. Si yo tengo una ley forestal y yo talo, etcétera, sin permiso, porque si me dan el permiso, a mí me tienen que decir cuál es la medida de mitigación. A mí me van a tener que decir, entonces usted tiene que sembrar tantos árboles, usted solamente puede talar un árbol y en determinada área, etcétera, etcétera. Pero si yo voy de vivo y, como ocurre aquí, comienzas a talar indefinidamente el bosque y demás y a llevarte y a vender la madera como siempre ocurre, entonces yo tengo que imponer una sanción de tipo administrativa a la persona que ejerce esa actividad. Y esa misma actividad de tala a mí me puede llevar a la cárcel, porque a mí me pueden denunciar si yo no tengo los permisos establecidos por el Ministerio de Ambiente para poder talar un árbol. Para eso están, hay ingenieros forestales, etcétera. Los árboles tienen su valor. El tipo de árbol también tiene su valor, su ubicación también tiene su valor. Y no solamente en este tipo de delitos ecológicos, a lo mejor estos delitos me van a llevar a mí también a las cárceles. Todo lo que es por ejemplo, las explosiones, etcétera, que pueden causar en un momento daño y demás, también a mí me pueden llevar a sancionar administrativamente. Si yo caso furtivamente, como me decía un ex compañero de ustedes, ahora mismo ya él debe ser licenciado, él decía, profesora, yo tengo que cuidar hasta las iguanas, porque los trabajadores quieren llevarse las iguanas y las iguanas están protegidas legalmente y otro tipo de animales. Entonces, él tenía que ver con su profesión y tenía que ver también con la fiscalización de sus trabajadores para que no se llevaran las iguanas. Y esto era aquí en unas construcciones cerquita en el área del canal. Entonces, asimismo ocurre con los otros tipos de animales. Entonces, usted, como el día de mañana, usted hasta ese detalle tiene que ser tomado en cuenta si trabaja en algún tipo de empresa o del Estado. Usted tiene que darle el conocimiento de que existen no solamente leyes para proteger a la flora, sino también para la protección a la fauna. Y dice que el pobrecito se la pasaba correteando y echando las iguanas. También se va a determinar qué tipo de daño, el daño causado, cuáles son las condiciones por medio de la cual la administración va a determinar que le son imputables algún tipo de sanciones. Las sanciones están establecidas y la vamos a ver no solamente en las leyes que tienen que ver con la parte ambiental de creación del Ministerio de Ambiente. Y también vamos a ver todas esas obligaciones y reparaciones. Entonces, para eso, ellos tienen su cuerpo de abogados y su cuerpo de abogados abrirá el expediente y tratará si verdaderamente hay causa o no hay causa del mismo. Todas estas disposiciones nosotros la vimos en las antiguas leyes y se mantienen en las leyes vigentes hoy en día. Entonces, ellos dictan, cuando se abren esos tipos de expedientes, dictan una resolución, le dan si es condenatoria, una sentencia condenatoria, y le indican también cuáles son las indemnizaciones
o los pagos materiales que se tienen que hacer. También hay una responsabilidad penal, porque si la actuación esa raya con aspectos delictivos señalados en la ley, en el Código Penal, entonces la administración no le queda más remedio que remitir el expediente al área penal. O ponen las denuncias, los ciudadanos ponen las denuncias o de oficio o por denuncia donde están ocurriendo daños ambientales y conductas que afectan al ambiente, a todo lo que es el ecosistema y demás, por las diferentes prácticas que entonces me lleva a mí a introducir las denuncias dentro del Ministerio Público. Hay fiscales especiales de tipo ambiental que van a determinar si hay o no delito y eso se la pasan al juez y el juez entonces va a revisar y a determinar la condena. Entonces también puedo ser llevado a la justicia penal. Una persona me comentaba que unos pobres muchachos talaron un árbol. Hay unos que estaban mirando y otros que talaban. Y se llevaron a los mirones y a los taladores. Entonces, después fueron porque no a los taladores le pusieron a los otros dejaron libres y a los taladores le pusieron su sanción correspondiente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos también, con estos aspectos. La persona que quema. Ahora usted no puede quemar. Antes usted quemaba el monte, ajo, se daba gusto tirando fósforo y cigarrillo y prendía cualquier monte. No, no, no. Ahora te llegan a investigar por qué talaste el monte. Y miren que las personas ahora, lo mismo con los animales. Los animales silvestres llaman a quien sea para que vengan a recoger los animales. Porque también hay no solamente las leyes de ambientes especiales para áreas protegidas, sino también miren ustedes la existencia de leyes sobre maltrato animal. Entonces, el ideario de todo país es realizar y llevar a cabo una política ambiental que tenga que ver con adecuar en la medida que pasan los tiempos, adecuar la información científica correcta y desarrollar normas que tienen que ver con el ambiente. Tiene que controlar todo lo relativo a las tecnologías. Y tiene que también, recuerden que nosotros tenemos que tener sostenibilidad sobre el ambiente. El ambiente no es ni mi generación ni de su generación, sino verdaderamente todo eso corresponde a las generaciones futuras. Tiene que revisar también las políticas de índole criminal, cuáles son los aspectos de derecho penal que son afectados por estos procesos. Tiene que haber un proceso participativo de la población, por eso lo vamos a ver más adelante, que la ley indica la participación de la población en materia de ambiente. También tiene que haber alternativas a las condiciones penales. Ahí se ven todas, si es pena de prisión, si es una multa, si es una reparación, etc. Y determinar también en forma objetiva los delitos. Nosotros, por ejemplo, el órgano legislativo se ha desarrollado leyes en esta materia y se han añadido, a partir de 2005, se añadieron conductas al Código Penal. Entonces, el Código Penal estructura, hay delitos contra los recursos naturales, que es el artículo 399 al 408. Hay delitos contra la vida silvestre, 409 al 411. Delito de tramitación, aprobación, cumplimiento y documentación ambiental, falsificación y todo lo demás, todo eso son delitos 403 a 406. Delitos contra la normativa urbanística del 412 al 420 y disposiciones comunes 422. Entonces todo esto
tiene que ver con la responsabilidad. Recuerden que tienen las personas naturales y las personas jurídicas en relación al ambiente. En la próxima clase, entonces vamos a ver la parte histórica de cómo se va desde un instituto a una autoridad y se convierte en el Ministerio de Ambiente. Entonces nos estaremos viendo en la próxima clase.